chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la 23ª clase de Escuela Dominical del año. Hoy me acompaña mi primera Biblia, mi Biblia más viejita, y estoy muy contenta de hablar con ustedes acerca de esta serie que estamos descubriendo, que es Conozcamos a Jesús, porque ya saben que este año nos hemos propuesto de todo corazón crecer juntos en la gracia y el conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. La serie está llegando a su fin. Hoy es la penúltima clase. La semana que viene tenemos la última clase de la serie Conozcamos a Jesús. Una serie preciosa donde hemos conocido el gran amor de Jesús, el gran poder de nuestro buen Dios. Jesús había dado su vida por amor. El sacrificio de amor en la cruz estaba completo. El Señor dijo, consumado es, terminado es. En la cruz el Señor venció el pecado y pagó por cada uno de nosotros los que habríamos de creer en Él. Pagó por vos también, que si todavía no creíste en Él, estás a tiempo de entregar tu corazón a Jesús y venir a la vida de Dios. Qué lindo que fue descubrir que a pesar de todo ese dolor, el Señor lo hizo por amor y en la cruz venció el pecado para siempre. Al tercer día, Jesús volvió a vivir, resucitó. Y eso es un acontecimiento que celebramos tanto porque por medio de su resurrección nos demostró que Él es el dueño de la vida, que Él venció a la muerte y la muerte no lo pudo retener ahí escondidito en su sepulcro, sino que Él volvió a vivir y por medio de su vida sabemos que nosotros también podemos vivir eternamente con Él. Los discípulos estaban tan felices, tan maravillados de lo que habían visto, de que habían visto a Jesús vivo y todo el tiempo hablaban de eso y se juntaban a conversar. Qué lindo que es cuando nos juntamos en la iglesia, en la plaza, donde sea, a hablar de Jesús con nuestros hermanos en Cristo. Es muy lindo, es divertido, es hermoso compartir. Así estaban los discípulos conversando, pero había alguien que todavía no creía. Esta persona se llamaba Tomás. Había sido un discípulo fervoroso, pero ahora le estaba costando creer que realmente Jesús había resucitado. ¿Se acuerdan lo que dijo? Si yo no metiere mis dedos en su muñeca y no tocare su costado, entonces todavía no voy a creer. Otra persona que tenía algo pendiente con Jesús era Pedro, quien había negado a Jesús 3 veces cuando Jesús fue llevado preso, arrestado para su juicio tan injusto. Él había dicho, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Sin embargo, Pedro había estado allí, había visto al Señor Jesús. Aún no había conversado con Él. En su corazón había verdadero arrepentimiento, pero todavía faltaba hablar con Jesús cara a cara. Si querés saber cómo sigue la historia, ¿qué tenemos que hacer? Abrir la Biblia. Abrí tu Biblia en Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20 y 21. Mientras que los discípulos celebraban la resurrección de Jesús, todos juntos conversando y recordando cada uno de los detalles de las palabras que Jesús había hablado con ellos, los guardias, quienes habían visto a los ángeles remover la piedra y habían presenciado el temblor que antecedió al momento en que Jesús saliera del sepulcro, corrieron, ¿se acuerdan que habían huido? Corrieron muy rápido a hablar con los sacerdotes. Cuando llegaron, le contaron a los sacerdotes y dijeron, alguien movió la piedra y su aspecto era como un relámpago, sus vestiduras blancas y hubo un temblor, dijo otro. ¡Shh!, dijeron los sacerdotes. Ni se les ocurra contarle esto a nadie. Tomen esta gran bolsa de dinero, toda para ustedes. Y si alguien les pregunta qué pasó, ustedes van a responder que sus discípulos vinieron en la noche mientras ustedes dormían y que robaron el cuerpo. Pero eso no pasó. No importa. Van a decir esa mentira. Y si el gobernador se entera, no se preocupen. Nosotros los vamos a defender para que no les pase nada.
Así fue como los soldados romanos convinieron con los sacerdotes para contar una terrible mentira. 8 días habían pasado desde que los discípulos habían visto a Jesús por última vez. Ellos estaban todos juntos y en la reunión estaba Tomás, el discípulo que no quería creer en la resurrección a menos que viera las marcas de Jesús en su cuerpo. Las puertas estaban cerradas y aún así el Señor Jesús se presentó. «Hola», dijo, y todos lo miraron. Jesús se dirigió directamente a Tomás. «Mírame, Tomás. ¿Puedes meter tus dedos en mi muñeca? Mira, puedes poner aquí también en mi costado. Fíjate, Tomás. Hazlo. Y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás, que para ese momento estaba totalmente conmocionado y había entendido que verdaderamente Jesús había resucitado, ¿saben lo que hizo? Exclamó, dijo a gran voz: «Señor mío y Dios mío». De esta forma, Tomás reconoció que Jesús era Dios y que estaba vivo. El Señor dijo: «Ay, Tomás, creíste porque me viste, pero bienaventurados, muy bendecidos van a ser aquellos que crean sin ver». De esta forma podemos decir que somos muy bendecidos porque hemos creído en Jesús a pesar de que nuestros ojos no le han visto. Sabemos que Él murió por nuestros pecados en la cruz, que Él resucitó y que ha comprado nuestra vida, nos ha salvado del pecado y ahora hemos sido adoptados por Dios para ser sus hijitos. Un poquito de vergüenza habrá sentido Tomás, ¿no? Yo me imagino que si el Señor me reprende de esa manera diciéndome no seas incrédula, sino creyente, me sentiría un poco avergonzada. Otra persona que seguramente seguía avergonzada era Pedro. Después que Jesús se fue de allí, ¿saben qué hizo Pedro? Quiso ir a pescar. No nos dice la Biblia si estaba triste, estaba preocupado, pero sí que quería volver a ese trabajo que había hecho con anterioridad porque él era pescador. ¿Se acuerdan? Jesús lo llamó cuando él estaba pescando y le dijo: «Vengan, que los voy a hacer pescadores de hombres». Pedro decidió que quería pescar, los discípulos quisieron acompañarlo, sus amigos no querían dejarlo solo, así que fueron con él a pescar, pero no pescaron nada en toda la noche. Ni un hito, ni un pececito entró en la red ese día. Así que estaban ahí en medio del mar de Tiberias y alguien se acercó. Un hombre llegó a la costa y como era de noche, casi al amanecer, escucharon solamente su voz, que decía: «Hijitos míos, ¿han pescado algo?». «Nada», dijeron ellos. «Bueno, entonces echen la red a la derecha». «Bueno», dijeron, «probemos, no perdemos nada con probar». Cuando echaron la red a la derecha, ¿saben lo que pasó? Sí, la red se llenó de pececitos. En ese momento, Juan dijo: «Es el Señor». Se dio cuenta que era un milagro y se dio cuenta que era Jesús quien les había hablado. Cuando Juan dijo: «Es el Señor», Pedro agarró su ropa y se la puso para tirarse al mar y empezar a nadar hasta donde Jesús estaba. Los otros discípulos empezaron a remar y trajeron el barquito hasta la costa. El barquito estaba tan pesado porque tenía muchos peces que venía arrastrando la red. Al llegar a la costa, Jesús les dijo: «Traigan algunos de los peces que pescaron». Y cuando ellos se dieron cuenta, ya había brasas y había un pez en el fuego. También había pan para compartir. Entonces Pedro se fue a ayudar a sus amigos, los discípulos, a desenganchar la red. Había 153 peces grandes y hermosos. Después de toda una noche de no pescar, habían podido pescar gracias al poder de Dios. Y entonces Jesús les dijo: vengan, siéntense, vamos a compartir. Allí pudieron comer tranquilos, gozando de la presencia del Señor con ellos. Y en un momento, cuando ya terminaron de comer, Jesús habló. Jesús dijo: «Simón,
¿me amas más que estos? El corazón de Simón se habrá sentido un poquito apachurrado. Sí, Señor, tú sabes que te amo, dijo Simón. Jesús agregó, apacienta mis corderos. Luego de eso volvió a preguntar, Simón, ¿me amas? Tú sabes que te amo, dijo Simón. Pastorea mis ovejas, agregó Jesús. Volvió a preguntar la tercera vez, Simón, ¿me amas? Pedro se entristeció. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. El Señor Jesús agregó, apacienta mis ovejas. 3 veces Pedro había negado a Jesús y 3 veces Jesús le preguntó si lo amaba. Jesús permitió a Pedro reafirmar su amor por él y también restituir la falta que había cometido. Pedro se dio cuenta de esa forma que Jesús no estaba molesto con él, sino que le estaba recordando para qué lo había llamado. Pedro, no es para ser pescador de peces, es para ser pescador de hombres, para contar a todo el mundo el gran amor de Dios, para decirles que yo morí en la cruz por ellos y que quiero darles vida, que quiero estar junto a ellos todo el tiempo, tener una relación, una amistad. ¿Entendés, Pedro? Ese es tu nuevo trabajo. ¿Y vos? ¿Alguna vez te sentís incrédulo como Tomás, con falta de fe para creer en Jesús? ¿Alguna vez, a pesar de que sabes que Jesús murió por tus pecados y que resucitó al tercer día y que está vivo, te cuesta creer? ¿Alguna vez te cuesta amar como le costó a Pedro, al punto de jugarte por Dios y decir, yo creo en Jesús delante de tus amiguitos? O cuando la gente se burla de que sos cristiano, te quedas calladito y decís, no, yo voy porque mi mamá me lleva a la iglesia. Este es el momento de que afirmes tu amor por Dios y de que ese amor te haga buscar a Jesús, te haga confiar en Él y buscar de su palabra. Y cuando busques en su palabra, la fe va a crecer como una plantita, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, dice la Biblia. Así que no tengas miedo, no tengas temor, a pesar de tu incredulidad, a pesar de mi incredulidad, Jesús nos ama y nos comprende. Así como comprendió a Pedro, te puede comprender a vos. Y sabe tus debilidades y tus falencias como conoce las mías. Anímate a presentarte delante de Dios en oración, a contarle a Jesús cómo te sentís y a confiar plenamente en Él, porque Él quiere escucharte y quiere ayudarte en todos tus problemas. Si todavía no reconociste que Jesús es Dios y que Él es el Salvador del mundo, puedes hacerlo hoy. Decile, Señor, gracias por morir por mí en la cruz y por querer limpiarme de mis pecados. Límpiame, Señor. Yo creo que moriste y resucitaste y estás vivo. Y quiero que seas mi Dios. ¿Oramos? Amado Dios, cuántas gracias te damos por esta lección que nos enseña que aún los grandes hombres de Dios tuvieron debilidades, fallas en su fe, pero que también, así como fueron débiles en un momento, fueron muy fuertes porque reconocieron sus errores y rectificaron. Muéstranos nuestros errores, Señor. Límpianos, Padre, de nuestro pecado y ayúdanos a rectificar, a hacerlo bien para agradarte a ti. Danos fuerza y valor para hacer siempre lo correcto y contarle a otros de tu gran amor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, chicos, esto ha sido todo por la clase de la semana. ¿Qué será que va a pasar con Pedro y los discípulos? ¿Cómo sigue esta historia? O mejor, ¿cómo va a terminar esta serie? Lo vamos a saber la semana que viene en la última clase de la serie Conozcamos a Jesús. Yo te mando un besito grande, te amo como te digo siempre y te mando un abrazo de oso gigante. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.